Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos en la discusión del monto. Y el monto es el producto de la sumatoria de los ingresos corrientes, los tributarios, que están establecidos de acuerdo a los supuestos macroeconómicos y el crecimiento de la economía en cerca de 160 billones de pesos. Y el otro componente son los recursos de capital, que están aproximadamente establecidos en unos 73 billones de pesos. Y el otro contenido es los ingresos provenientes de los establecimientos públicos. Y la gran discusión para el monto se centra sobre los recursos de capital. Y sobre los recursos de capital entendemos que está desagregado cuánto proviene de la deuda pública interna y cuánto proviene de la deuda pública externa. Cuánto proviene de los excedentes o utilidades de entidades del Estado y hay un espacio todavía nebuloso de cerca de 8 billones de pesos. Estamos en septiembre. No es posible prever, hacer clarividencia qué puede pasar en junio o julio del año entrante, porque no necesariamente esos 8 billones provienen de algún sistema o de alguna previsión de enajenación de activos. Esa puede ser una de las opciones. Puede ser otra, una reformulación del pago de la deuda, de la amortización de la misma, del comportamiento de la tasa de cambio. Son muchas incertidumbres. Cuando queremos la mayor certidumbre posible, pues sería rebajarle a los 271.7 billones esos 8 y nos situamos en 263 y eso sí nos da certidumbre. Lo que pasa es que esa certidumbre es a muy alto costo social. Es a qué le vamos a disminuir, a qué parte del gasto, porque es que lo que está discutiendo no es el gasto, sino el monto. Entonces en eso sí tenemos que ser precisos, porque yo he escuchado intervenciones muy profundas, con mucho criterio social, que no podemos tocar los subsidios, que no podemos tocar el gasto social, que la inversión está rezagada, que hay ministerios que no tienen las partidas suficientes. Todo eso es plausible, pero yo no he podido entender cómo podemos mantener o subir el gasto y cómo podemos tener certidumbre sobre los ingresos. Es que eso sería malabarismo fiscal, eso no lo hace ni el Circo del Sol. Entonces tenemos que ponernos una meta precisa y concreta. No todos los interrogantes podrán ser absueltos, no todos, por una razón elemental y sencilla, porque ese hueco de los 8 billones cuya incertidumbre todavía existe, no tienen una orientación clara y precisa. No hay programa de enajenación de activos porque esa podría ser una de las opciones. Quién sabe si total o parcial, porque las otras también se desprenden de un mayor valor de las utilidades de Ecopetrol o de ISA, o de una reprogramación de la deuda, bien sea interna o externa, o porque baje la tasa de cambio, o porque suba, o porque realmente el país no crezca al 4, sino al 4,5. O sea, son una cantidad de incertidumbres que es muy difícil responder. Entonces a mí sí me gustaría que en esta materia, pues el discurso responsable, el discurso que tenga conexidad con la situación fiscal, no se aleje tanto hasta llegarnos a proponer aumento en el gasto y disminución en los ingresos, porque eso sí no existe. Ese tipo de posibilidades no existe desde el punto de vista fiscal. Así que quería hacer
esa claridad, señor presidente, para que frente al monto, que es lo que nos ocupa, sea de lo que nos preocupemos y sea lo que más o menos estaremos decidiendo, porque el tiempo apremia. No olvidemos que la norma constitucional es la que dice hasta cuándo hay plazo para aprobar el monto. Eso no nos lo inventamos nosotros. Así que quería hacer esa claridad, señor presidente.